Bien, vamos a considerar una lectura en el profeta Zacarías, el libro del profeta Zacarías, capítulo 9, verso 9, y en San Lucas, capítulo 19, verso 28. Es obligado, de alguna forma estamos en lo que conocemos como la Semana Santa, y hay algunos enseñanzas, algunos mensajes que de alguna forma se desprenden de esa última semana del Señor Jesús. Yo iniciaría con una lectura en San Lucas capítulo 19, se los leo a partir del verso 28. Sí, dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 19, verso 28. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en él, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguno os preguntare: ¿por qué lo desatas?, le responderás: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como él les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatas al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por toda parte te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Palabra de Dios. Y bien, esta expresión es lo que conocemos tradicionalmente como la entrada triunfal. Se le llama la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús principalmente su ministerio lo tuvo alrededor de Jerusalén, no tanto en esa ciudad que era la capital de los judíos. Él más bien se lo pasó en los alrededores, y él llega, hay que ver que en el contexto él estaba visitando esa ciudad, o estaba en ese lugar con motivo de una celebración próxima, que era la celebración de la Pascua. Y bueno, yo quiero resaltar un hecho que pareciera un poco intrascendente, pero Jesús no organizó la entrada triunfal. Él no lo organiza. Cuando uno piensa en algún político y en alguna llegada a alguna ciudad, regularmente se organiza y están muy al pendiente. Mira, va a ser esta hora, pero 3 minutos antes va a iniciar esta canción. A veces lo vemos en algunas bodas, en algunas quinceañeras, cómo se organiza lo que sería o lo que debe ser una entrada triunfal. Y ponen cierta música, incluso la luz la acomodan de cierta manera, y ponen los músicos, y mira, estas personas van a estar aquí, y se organiza todo un evento, y la entrada es muy importante. En 1984 se organizó lo que iba a ser la entrada triunfal del desaparecido Michael Jackson para un concierto que tenía que ver con un comercial de Pepsi, y él tenía que entrar por una escalera, y los fuegos pirotécnicos tenían que estar en cierto momento, y las cosas salió mal ahí. No sé si tal vez hayan leído acerca de esa historia. Él al momento de llegar no se sincronizó bien la música con la pirotecnia y la entrada de él, de manera que explotan o encienden antes de tiempo, y el cantante Michael Jackson sufre quemaduras de 2º y 3er grado, resultado de una mala coordinación. Esa fue una mala entrada triunfal. Pero bueno, pudiéramos pensar que es una buena entrada triunfal, sí, pero yo quiero resaltar que Jesús no la organiza. Sus discípulos no la organizan. Él no les dijo: mira, me vas a juntar gente. He estado en reuniones donde determinado personaje no llega porque es que no son suficientes, no hubo quórum, ¿sabes qué? No, mira, manda mejor al representante, cancélalo. Aquí no fue así. El Señor Jesús no mandó una avanzada, diríamos hoy en día, por delante. Él iba a Jerusalén.
Él iba a Jerusalén y sí, él busca algo en que llegar, le pide a sus discípulos que vayan y que busquen a un asno, un pollino, un asno joven, pero no organiza, no les pide, mira, quiero tantas personas en la entrada y quiero que cuando yo llegue ellos empiecen y tomen algunas palmas o tomen algunos mantos y los pongan. Esto fue una reacción. Sí, los discípulos no organizaron tampoco una entrada triunfal. La entrada triunfal la organiza la misma gente. ¿Qué es lo que provoca la entrada triunfal? ¿Qué es lo que provoca que las personas de alguna forma reaccionen y caigan en esa práctica? Bueno, el verso 37 de alguna manera nos arroja luz. Dice que recordaban las maravillas, dice el verso 37, se los leo. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Esto es, en algún momento recordaron a Jesús tal vez resucitando a Lázaro, recordaron a Jesús multiplicando los panes, tal vez lo recordaban sanando a algún ciego, algún paralítico, y eso los hizo emocionarse y provocan o se da lo que llamamos la entrada triunfal. Fue más la emotividad y la gente alaba y reconoce y eso fue. Pero yo quiero resaltar que solo fue una entrada triunfal, solo fue el momento, ¿sí? También hay que verlo un poquito en el contexto cultural. Para el pueblo judío, el ver al Señor Jesús entrar a esa ciudad y de esa forma les evocaba una profecía, una enseñanza. Si vamos al libro de Zacarías en el capítulo 9, yo quisiera que viéramos una expresión que viene ahí. Zacarías, el profeta Zacarías, en sus escritos, en el capítulo 9, en el verso 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrantados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Palabra de Dios. Esto es, esa entrada del Señor Jesús tenía mucho sentido para ellos. ¿Sí? Es como cuando a los niños se les enseña acerca del 16 de septiembre, acerca de los padres de la patria, acerca de mí. Es una información que tienen, ¿sí? Es una información con la cual ya contaban. Entonces, en ese momento, ver ese cuadro les hizo recordar una enseñanza, una esperanza que ellos tenían. 400 años atrás, el profeta Zacarías les había hablado de este acontecimiento. Ubicándonos un poquito en el contexto, vamos a hablar. 500 años atrás, el pueblo de Judá, los judíos, Jerusalén, fue sitiado por los babilónicos, fue rodeado por los babilónicos y fueron destruidos por los babilónicos y son llevados cautivos y se los llevan. Y esa ciudad queda destruida, queda desolada. Aproximadamente por 70 años ellos estuvieron en Babilonia. 70 años después se da una situación coyuntural donde Ciro, rey de Persia, los persas, los liberan y les dan recursos económicos y les dan autorización política para que regresen y reconstruyan la ciudad. Ellos regresan, reconstruyen la ciudad de Jerusalén, reconstruyen el templo de Jerusalén, vuelven a construir la ciudad y son liberados de alguna forma de la opresión de los babilónicos. En ese proceso, en ese momento de reconstruir la nación, llega este mensaje: alégrense, anímense. Aunque están reconstruyendo, aunque esto es difícil, en algún momento volverá a haber un rey en esta ciudad. Entonces ellos tenían esa información, tenían la esperanza y tenían la información de volver a reconstruir la ciudad. Repito, esto tiene que ver con lo cultural del pueblo. Ellos habían sido oprimidos por los egipcios y Dios los liberó de los egipcios sin disparar una sola flecha, una sola bala, diríamos hoy en día. Cientos de años después, ellos eran oprimidos por los babilónicos y llega de alguna forma Dios, se hace presente y son liberados de esa condición. 400 años después de esta profecía, el pueblo está siendo oprimido ahora por los romanos. Ellos tenían la esperanza de volver a tener alguna independencia, de volver a ser librados. No necesitaban un ejército porque no fueron liberados por un ejército cuando los egipcios y no fueron liberados por un ejército cuando los babilónicos. Entonces tenían esa esperanza. Bueno, así como fuimos librados una vez, así como fuimos librados una segunda vez, habrá una tercera vez en la que seremos librados. Y sí, esto estaba ocurriendo. Entonces ellos llegan, ven ver al Señor Jesús
y lo ven montado sobre un asno, eso es una señal inequívoca que esa profecía se estaba cumpliendo. No es un rey que llega sobre un caballo con un ejército, como acostumbraban en esa época. Era la primera vez que un rey llegaba, o que un personaje llegaba a Jerusalén montado. Entonces, no hay forma de que nos equivoquemos. Eso que está ocurriendo es lo que nos hablaron 400 años atrás y se está cumpliendo. Y el pueblo se emociona. Se emociona porque asocian la profecía de Zacarías, era una información que tenían, y se asocia con lo que habían visto que el Señor había provocado. Y recuerdan, y entonces dan grandes voces, y entonces ahora sí viene la expresión del verso 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en la tierra y gloria en las alturas. Están citando la profecía de Zacarías. El asunto es que ellos esperaban que llegara y tal vez que organizara y que se enfrentaran contra los romanos, pero no fue así. Cuando uno lee la historia dice que él llegó y lloró. No se enfrentó a los romanos. Entonces, oye, espérame, esto no es así. Te tienes que enfrentar así a los romanos, así como se enfrentaron a los egipcios o como se enfrentaron a los babilónicos. Ahora siguen los romanos y él no se enfrenta a los romanos. Dicen que el Señor Jesús llega y llora. Y esto no es lo que el pueblo esperara. Y es que el Señor Jesús efectivamente estaba entrando para rescatarlos, pero ahora no era un rescate terrenal, ahora un rescate espiritual. Ahora venía a provocar una paz en sus corazones. Y la paz que ocurre en los corazones tiene que ver con el interior, no con el exterior. Esto es, no importa lo que ocurra afuera, cuando tú tienes tranquilidad, esa paz de la que habla la Biblia no es una ausencia de guerra, es una paz que tiene que ver con estar a gusto independientemente de las circunstancias. ¿Sí? Y allí es donde las cosas no salieron como ellos querían. ¿Sí? Donde las cosas no funcionaban. Por eso le llamamos, es una entrada triunfal. Solamente fue una entrada triunfal, pero no fue una permanencia triunfal. Días después, si usted conoce la historia, si leemos, esas mismas personas que le estaban hablando y bendiciendo y recordando las maravillas y bendito el que viene en el nombre del Señor, son los mismos que gritaban, crucifícale. Que no seamos duros, ellos no crucificaron a Jesús, la gente no crucificó a Jesús, fueron los romanos. Ellos solamente intercambiaron, ojo con esto, es interesante. Ellos no crucificaron a Jesús, ellos solamente intercambiaron a Jesús. Les dieron a escoger, a Jesús crucificamos y a Barrabás liberamos, o crucificamos a Barrabás y liberamos a Jesús. Y la reacción del pueblo fue un intercambio. Yo no crucifiqué a Jesús, yo solamente lo cambié. Porque la gente no crucifica a Jesús, la gente no mata a Jesús, la gente únicamente lo intercambia. Esto fue una entrada triunfal, pero solamente fue una entrada triunfal, no fue una permanencia. Hoy en día podemos ver que hay muchas personas que le dan una entrada triunfal al Señor Jesús, que le dan una entrada triunfal a Dios. Porque hay algún conflicto, hay alguna dificultad, hay algún problema y buscamos a Dios para que solucione ese problema. Y sí, se soluciona, pero es solamente una entrada triunfal. El asunto es que no nos debemos conformar con las bienvenidas. Hablar del reino de Dios es como tener un huésped en casa. El libro de Apocalipsis dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré y cenaré con él. Si usted ha tenido alguna visita en casa, usted sabe que se modifica la forma de vida. Aún la forma de comprarle despensa. Teníamos en casa una tía y mamá decía, no, espérame, es que lleva este tipo de cereal porque la tía, o lleva esta otro porque la tía. Mira, ahora vas a dormir acá porque la tía. Se modifica. Bueno, esto es así. No solamente la bienvenida, hola, qué bueno que viniste, pásale, nos vemos mañana. Eso es una entrada triunfal. Qué bueno, qué gusto, qué emoción que hayas venido. Eso fue la entrada triunfal. Pero el Señor Jesús no venía a tener una entrada triunfal. Solamente se registra 2 ocasiones que el Señor Jesús haya llorado. No sé si haya habido más. Solamente se registra en los evangelios, en 2 momentos dice que lloró. Uno fue cuando se enfrenta con la muerte de Lázaro y que de alguna forma dicen algunos teólogos que no lloró por la muerte de Lázaro, no podía llorar por la muerte de Lázaro puesto que él sabía que lo iba a resucitar, sino que tenía que ver con la incredulidad, con la gente, sus allegados que no creían que él tenía un plano, un propósito en esa situación. El otro momento es este, dice que al llegar, cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad lloró sobre ella. Y la expresión en el momento del llanto, en el verso 42, dice, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora están cubiertos tus ojos. Aquí la pregunta sería,
tendremos la capacidad de reconocer cuando Dios nos visita y que le permitamos permanecer. No solo la entrada triunfal, no solo la emoción de conocer a Dios, no solo la emoción de que resuelva nuestro problema, nuestra dificultad, no solo por recordar las maravillas de otros o las maravillas que han ocurrido en nosotros, sino recordar esa profecía, esa promesa de Zacarías: nuestro rey viene a ti, manso y humilde, y el propósito es hablar paz. El propósito es que haya un señorío de Dios en nuestra vida. Ese era el propósito, un dominio, un señorío. Esto es, el reino de Dios se ha acercado, la primera enseñanza de Jesús. ¿Sabes que ahora vivo de otra forma? Ahora es como si pensáramos en un embajador. Hay leyes en el país en el que se encuentra, pero él tiene sus propias leyes. Él tiene sus propias leyes y está regido por las propias leyes. Bueno, entiendo lo que ocurre aquí en esta ciudad, pero yo me rijo por la palabra de Dios. Me rijo por la palabra de Dios, así de sencillo. Me ocupo de viudas, me ocupo de huérfanos. Entiendo que en la ley humana se permite el divorcio, pero yo me rijo por otra ley que dice que ame a mi esposa, que reconozca, que encuentre esa mujer virtuosa de la que hablábamos hace rato. A veces lo grande no radica en que ocurran cosas buenas a nuestro alrededor. A veces lo grande ocurre cuando nos damos cuenta de lo bueno que ocurre. Miren, muchas veces ocurren cosas grandes a nuestro alrededor. El punto no es que ocurran o no ocurran, el punto es si las reconocemos. Si podemos ver lo grande que ocurre. Ahí está la situación. Estaba ocurriendo algo grande para el pueblo. La promesa, la profecía de Zacarías anunciando la llegada de una nueva forma de gobernarse. Pero no la reconocieron. No es que no ocurriera algo bueno, es que no reconocieron, es que le dieron una entrada triunfal. Solamente fue una entrada triunfal. Pero no lo demás. Yo diría que no nos conformemos con entradas, con bienvenidas triunfales, con visitaciones de cuando en cuando. Yo me acuerdo una vez que sentí la presencia. Yo recuerdo una vez que fui a la iglesia y sentí bonito. Eso es una entrada, eso es un momento triunfal. Yo diría que busquemos o que provoquemos la permanencia. No es el día que el sacerdote visitó nuestra casa, el día que el pastor visitó nuestra casa, sino el día que Dios visitó nuestro hogar y se quedó a vivir ahí. Y que modificamos nuestra forma de gobierno. La promesa: he aquí, tu rey viene a ti, justo, salvador y humilde. Y le damos la bienvenida. No es una entrada triunfal, es una llegada, es una permanencia triunfal en nuestra vida. Que reconozcamos, diría, dos cosas: no quedarnos con la entrada triunfal, que sea una permanencia, y que reconozcamos el momento en el cual Dios nos visita y que se quede. La historia es triste cuando continuamos leyendo los evangelios. Menos de una semana después lo cambiaron. No voy a decir lo crucificaron, lo cambiaron. Hubo quien lo crucificó, pero lo cambiaron. Hay gente que tiene encuentros emotivos con Dios y se emociona el domingo, pero a los 4 o 5 días lo cambia. Lo cambia así de simple. Que no sea así en nuestro caso. Que podamos recordar que esta es una enseñanza del momento en el cual le dimos una bienvenida a Dios a nuestra vida y que se quedó allí. No, en nuestro caso no fue una entrada triunfal, fue una permanencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra esposa y aún en los que nos rodean. Se los dejo a su consideración. A cada persona, a cada hombre, cada mujer. Todos somos tocados por Dios, llamados por Dios. Somos cuestionados en nuestra conciencia. Cada uno tenemos una experiencia de Dios, un llamado, algo que nos será la propia necesidad que vivimos, la que nos hace anhelar. Comenzamos por un anhelar a Dios y poco a poco vamos dándole fortaleza a ese deseo y vemos y nos vamos dando cuenta que efectivamente estar con Dios es bueno, pero también podemos descubrir no solamente que estar con Dios es bueno,
sino que necesitamos perseverar. Que llegue a nuestra conciencia esto precisamente. No se trata de un momento emocional porque las cosas salieron de tal o cual manera que me gustaron. Está bien, me gustaron. Pero ¿y si todo ese momento se volviera toda una vida? Caramba, pues sería maravilloso, ¿no? Habrá posibilidades de que la vida en realidad, así como la vemos tan conflictuada, tan llena de problemas, que nuestra mente no alcanza a entender cómo podemos salir de todo esto con tanta gente tan así, tan asá, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso que reflexionamos y que nos damos cuenta, podamos decir, ¿sabes qué? Pues aquí el chiste está en que yo disfrute de esa paz de Dios en medio de estas turbulencias. Las turbulencias pueden pasar o pueden perdurar mucho tiempo. Algún día se retirarán, pero yo no voy a esperar el momento en que las turbulencias se vayan. Yo ya estoy comenzando, ahorita que me di cuenta de eso. Ese llamado es maravilloso. Hoy estamos en un momento muy importante para nuestra fe. Estamos en recuerdo de Dios. Dios se hizo hombre y lo estamos recordando. Pero no solamente es el recuerdo de Dios, es la promesa de Dios. Hace ya algún tiempo que Jonathan trató el tema de la salvación. Y recuerdo perfectamente que nos decía, es que dentro de todos los hechos, tal vez el más importante sea nuestra salvación. Nuestra salvación nos lleva a la idea de que esta vida no termina, de que solamente estamos preparándonos para una mejor vida. Y esa esperanza de que no termine, de que yo no deje de existir, sino que voy a continuar en algo quizás mejor que esto, eso es muy alentador. Y nos decía Jonathan, convierte nuestro deseo en la palabra más importante: salvación. La salvación es lo más importante. No hay otra cosa más importante que la salvación. Si comparamos salvación con este ratito tan bonito que estamos viviendo, este ratito no es mejor que la salvación, porque este es un ratito, esto pasa, esto es transitorio, al rato vuelvo a caer a lo mismo. Entonces, hacer una disciplina permanente para la salvación, pues es estar todos los días alerta con tu vida, previniéndonos, como dice ahorita la lectura de este día, advertidos continuamente, no, ten cuidado, hijo mío. Yo creo que todos los días esas palabras deben de resonar, ¿no? Para poder hacer de nuestra vida un sistema de vida. Me llamó la atención este señor que vino, que nos compartió. Dice, el reino de Dios es un reino de autoridad. Cuando nosotros logremos entender bien que no es una lectura, que no es un periódico, que es algo tangible, algo posible, real, el hacer de nuestra vida un verdadero sistema de vivir. Yo vivo así, y mañana así, y ayer, pues ayer no lo vivía porque no lo entendía, pero ahora sí. Y estar continuamente. En la Biblia viene un pasaje muy interesante cuando el Señor recomienda, grábenselo aquí y pónganselo aquí y llénense de recordatorios para que en cualquier momento de cualquier día, para donde ustedes volteen,
recuerden que tienen que hacerlo como tienen allí grabado. Quedamos marcados, debemos de estar así, atentos, a ver si realmente estamos viviendo para lograr la paz de Dios. Solamente viviéndolo merecemos la paz de Dios. La paz llega, va a llegar, pero vive como, haz lo que dice la palabra de Dios. De otra manera estamos, no sé si indecisos, no creo, indecisos no, pero con mucha falta de conciencia en lo que hacemos, y sobre todo no tenemos un proyecto a largo plazo para vivir como Dios manda, con la idea y el fundamento de que vivir como Dios manda nos garantiza la salvación. Y si la salvación es lo más importante, pues hay que vivir para lo más importante, ¿verdad? Porque vivir de otra manera es estar perdiendo el tiempo, la verdad. Jesús es ejemplo. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Te pedimos que estés con nosotros, que nos acompañes con nuestras familias, con nuestras empresas, con nuestros trabajos. Sí, Señor. Te damos gracias por la palabra de este día. Te damos gracias por los alimentos que recibimos de tu generosidad. Dale pan al que tiene hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Gracias.